Buenas, mi nombre es Uriel Gómez y hoy les voy a estar hablando sobre uno de los dispositivos de dos terminales más comunes, el termistor. Un termistor es una resistencia variable la cual cambia el ohmiaje en ella misma según la temperatura que esté en su entorno o por la corriente que cruza a través de ella. Un termistor es una resistencia muy común y podemos compararla con una resistencia variable, con la característica de que varía en función a la temperatura. Tipo de termistores. Existen dos tipos de termistores, uno de ellos NTC y el otro PTC. En la primera imagen vemos el comportamiento que tienen en un gráfico resistencia versus temperatura. El NTC está compuesto por un material que es con un coeficiente de temperatura negativo. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo siguiente. Cuando un material tiene un coeficiente de temperatura negativo es porque cuando la temperatura aumenta, su resistencia al paso de la electricidad disminuye. Esto quiere decir que si la temperatura aumenta, su capacidad conductiva va a mejorar. En cambio, el PTC está compuesto por un material que tiene un coeficiente de temperatura positivo. El coeficiente de temperatura que es positivo, a diferencia del anterior, lo que hace es que en función aumenta la temperatura, también va a aumentar la resistencia, disminuyendo su capacidad de conducir energía eléctrica. En la segunda imagen tenemos un gráfico donde se compara el comportamiento de un termistor PTC y otro NTC. Modelos de encapsulados. Los termistores, según el uso que van a tener, se encapsulan de maneras diferentes. El primero que tenemos acá, que es el que está designado con la letra A, que es un sensor. El mismo tiene un alto factor de estabilidad y es resistente y muy preciso en aplicaciones que van desde el laboratorio hasta condiciones ambientales. B. Un termistor de alta potencia. El mismo tiene la capacidad única de contener cualquier oleada de corriente a un nivel aceptable. C. Termistor cristalino o cristal. Es de tamaño pequeño, muy resistente y muy estable. Se puede utilizar a temperatura hasta los 300 grados Celsius. D. Es el termistor tipo cuenta. Este también es muy pequeño, muy preciso y estable y de respuesta térmica bastante rápida. Por último, tenemos el termistor de montaje superficial. Este fue diseñado para usarse en sustratos híbridos y circuitos integrados, también en circuitos impresos. Aplicaciones. Los termistores, entre muchas aplicaciones que se le pueden dar, una de ellas es la siguiente. Un circuito indicador de temperatura. Este circuito se comporta de la siguiente forma. En función la temperatura ambiente cambie, la resistencia del termistor va a variar. En función a esa variación vamos a tener un dispositivo que en base a la corriente que fluya va a cambiar una aguja que va a indicar la temperatura en ese momento. Va a haber una proporción entre la variación de la resistencia, la corriente y la parte física que nos va a mostrar la temperatura en ese momento.